¿Qué lleva a una mujer a romper un voto sagrado? No una promesa común, sino un juramento pronunciado frente al altar, bajo la mirada de Dios, con la eternidad como testigo. Un voto de silencio, de obediencia, de renuncia. En el siglo XVI, ese tipo de decisiones no eran tomadas por mujeres. Eran impuestas. Y una vez hechas, no había vuelta atrás. Pero Catarina von Bora sí volvió atrás. Su historia comienza mucho antes de conocer a Martín Lutero. Mucho antes de los libros, las rebeliones o el matrimonio que cambiaría su vida y la historia de Europa. Su historia empieza con una niña de 5 años, huérfana de madre, entregada por su padre a un convento. En aquella época, una hija sin dote era una carga. Y el convento, el lugar donde las cargas se transformaban en silencio. No era un castigo. Era el destino esperado para muchas niñas. Porque ser mujer significaba aceptar, callar, obedecer. Así fue como Catarina cruzó por primera vez los muros de un convento benedictino. Una niña aún, rodeada de reglas, rezos y frialdad de piedra. Allí aprendió a bordar, a servir, a callar, a bajar la mirada y a temer al fuego del infierno. La enseñaron a amar a Dios, sí, pero también a temerlo. Le dijeron que su cuerpo era un obstáculo, que su pensamiento debía estar siempre sometido, que la fe se demostraba a través del sacrificio, y que la duda era pecado. Y sin embargo, cada noche, en lo más hondo del silencio, algo en su interior empezaba a moverse. No era rebeldía. Era una inquietud sagrada. Una voz tenue que susurraba: esto no es todo. Hay algo más. Pasaron los años. Catarina tomó los votos. Se convirtió oficialmente en monja. Y esperó. Esperó que la paz, esa promesa hecha por la Iglesia, finalmente llegara. Pero no llegó. Lo que llegó fue una corriente distinta. Una voz que venía desde fuera. Una voz peligrosa, revolucionaria, excomulgada. La voz de Martín Lutero. Al principio fueron comentarios vagos. Rumores de un monje que estaba desafiando al Papa. Decían que había clavado unas tesis en la puerta de una iglesia. Que decía que el perdón no podía comprarse. Que la salvación no dependía de indulgencias ni jerarquías. Sino de la fe directa, viva, personal. Decían que su mensaje era peligroso. Pero esas mismas palabras comenzaron a infiltrarse entre las paredes del convento. En papeles escondidos. En pequeños libros leídos a escondidas por algunas hermanas. Y finalmente, llegaron a las manos de Catarina. Lo que leyó no fue una crítica a la Iglesia. Fue una revelación de su alma. Por primera vez, alguien ponía en palabras lo que ella había sentido sin poder nombrar. Que Dios no habitaba solamente en los rituales. Que la fe no debía vivirse desde el miedo. Que obedecer sin comprender no era virtud, sino sometimiento. Y entonces, lo supo. El voto que había hecho, no era suyo. Había sido impuesto, aprendido, repetido. Pero nunca elegido desde el corazón. Y si la fe no se elige, ¿es fe verdadera? Tomar la decisión de irse no fue fácil. El convento no era solo un edificio. Era su vida entera. Lo conocido. Lo permitido. Salir equivalía a traicionar todo lo que le habían dicho que era sagrado. Pero ella no estaba traicionando a Dios. Estaba empezando a buscarlo, de verdad. Así fue como, junto a 11 monjas más, idearon la fuga. Un comerciante las ayudaría. La noche elegida, la víspera de Pascua. Un símbolo en sí mismo. Y el método, bizarro, ridículo, milagroso. Se esconderían en barriles de arenque vacíos. Sí, barriles. Los mismos que se usaban para transportar pescado. Los mismos que olían a sal y desobediencia. Salieron del convento como mercancía ilegal. Pero en sus corazones, llevaban algo más valioso que oro. La voluntad de vivir con verdad. Ya en el exterior, la realidad fue dura. No las recibieron como valientes. Las llamaron herejes. Las trataron como escándalo. Y muchas no sabían cómo sobrevivir. Pero Catarina sí sabía. Tenía una claridad en la mirada que asustaba. Una certeza interior que ni la Iglesia ni la sociedad podían quebrar.
Recibió propuestas de matrimonio. Hombres piadosos, interesados en rescatarla. Ella los rechazó a todos. Porque no había arriesgado su vida por un anillo. Ni por amor. Sino por libertad. Y fue entonces cuando Martín Lutero comenzó a mirarla con otros ojos. No como a una ex monja que necesitaba protección, sino como a una mujer que había entendido su mensaje, más profundamente que muchos de sus seguidores. Catarina no lo adulaba. Lo cuestionaba. Discutía. Pensaba. No se impresionaba con su fama, sino con su coherencia. Lutero, acostumbrado a debatir con príncipes y teólogos, encontró en Catarina algo que nunca esperó. Una compañera que no lo seguía, sino que caminaba a su lado. Y cuando finalmente le propuso matrimonio, ella no respondió con timidez. Respondió con dignidad. Aceptó, no por dependencia, sino porque habían elegido la misma causa, aunque por caminos distintos. Pero el matrimonio, la familia, la lucha diaria, eso aún no ha comenzado. Lo que viene es aún más profundo. La historia de una mujer que no solo rompió sus votos, sino que redefinió el sentido de la fe para una generación entera. Y lo más impactante está por revelarse. Porque el mundo creía que Catarina ya había desafiado todo lo que podía desafiar. Pero aún no la habían visto brillar dentro del hogar de la Reforma. Ni enfrentar las sombras de la viudez. Ni sostener la fe cuando todo parecía derrumbarse. ¿Y tú? ¿Estás listo para conocer esa parte de la historia? La muerte de Martín Lutero dejó a Catarina más sola que nunca. Durante más de 20 años habían compartido no solo una casa, sino una causa. Él era la voz pública. Ella, la fuerza silenciosa. Pero ahora, con su ausencia, el mundo parecía querer borrar también la parte de historia que ella había sostenido con tanto esfuerzo. La viudez en el siglo XVI no era fácil para ninguna mujer. Pero para una mujer como Catarina, fuerte, firme, incómoda para muchos, era aún peor. Sin el respaldo de Lutero, muchos empezaron a verla como un estorbo. Los mismos que antes la recibían en sus mesas ahora le cerraban la puerta. Los que antes celebraban su labor, ahora la ignoraban. Las autoridades no reconocieron sus derechos sobre la casa que habían compartido. Los ingresos bajaron. Las deudas crecían. Sus hijos aún eran jóvenes. Y encima, la guerra llegó a Sajonia como una tormenta. Tropas armadas cruzaban pueblos y ciudades, llevándose consigo todo lo que encontraban. Wittenberg fue saqueada, y Catarina tuvo que huir más de una vez, con sus hijos, buscando refugio, buscando un lugar donde empezar de nuevo. En medio de ese caos, escribió cartas pidiendo ayuda. Muchas quedaron sin respuesta. Algunos que habían compartido el pan en su mesa ahora ni siquiera respondían sus ruegos. Pero ella no se rendía. Porque si algo tenía claro Catarina, era que no se iba a quebrar por el abandono de los hombres, habiendo sobrevivido a tantas noches de duda y fuego. En 1552, mientras huía nuevamente de la guerra, su carreta volcó en el camino hacia Torgau. Las heridas fueron graves. Y aunque logró llegar a su destino, su cuerpo ya no aguantaba más. Murió el 20 de diciembre de ese año. Tenía 53 años. La enterraron en una tumba sencilla, sin grandes homenajes, lejos de Wittenberg, lejos del lugar donde había vivido su gran batalla espiritual. No hubo estatuas. No hubo cánticos. Pero su legado no estaba bajo tierra. Su vida no terminó con su muerte. Porque lo que dejó sembrado fue más grande que su nombre. Sus hijos crecieron con principios, con una visión diferente de la fe. Su ejemplo inspiró a otras mujeres a cuestionar su lugar, a levantar la voz, a vivir con dignidad dentro y fuera de la iglesia. Su forma de administrar, de cuidar, de enseñar, fue el modelo de miles de hogares protestantes por generaciones. Pero sobre todo, Catarina von Bora demostró que la fe no necesita estructuras para ser verdadera. Que Dios no habita solo en los altares, sino también en la cocina, en la mesa, en el trabajo diario, en el dolor sostenido con dignidad. Ella vivió el Evangelio no desde la perfección, sino desde la humanidad. No desde la obediencia ciega, sino desde el discernimiento profundo. Porque el voto que rompió no fue a Dios.
Fue al silencio, a la sumisión, al sistema que le había dicho que ella no podía elegir. Y al romperlo, abrió un camino para todas las que vinieron después. Hoy, su historia sigue siendo poco contada. En los libros de historia, aparece como la esposa de Lutero. Pero tú ya sabes que fue mucho más que eso. Fue una mujer que desafió a su tiempo sin necesidad de armas, ni discursos grandilocuentes. Su revolución fue íntima, persistente, viva. Y quizás, esa es la más poderosa de todas. Quizás tú también, en algún rincón de tu vida, has sentido que lo que te enseñaron como sagrado no resuena con tu alma. Que hay una voz en ti pidiendo espacio, luz, libertad. Si es así, esta historia no es solo del pasado. Es también tuya. Porque cada vez que alguien elige la verdad por encima del miedo, cada vez que una mujer se niega a desaparecer en nombre de la obediencia, cada vez que la fe se vive con el corazón y no solo con la boca, Catarina renace. No en los libros, sino en ti, en mí, en todos los que decidimos no quedarnos callados. Y si esta historia encendió algo en tu interior, dale like al video y deja un comentario con la palabra rebelde si tú también crees que la fe debe elegirse, no imponerse. Y no olvides suscribirte al canal, porque aún hay muchas otras voces como la de Catarina esperando ser contadas. Voces que el mundo quiso silenciar, pero que el alma nunca olvidó.